Morras dibujando morras. Hola a todas, bienvenidas al capítulo 3 de Morras dibujando morras. Yo soy Paola. Y yo soy Diana. Y en este capítulo queremos hacer la continuación del tema que tratamos en el capítulo piloto, que es nuestra historia con el dibujo. Pero ahora vamos a continuar donde lo dejamos, que fue saliendo de el bachi, entrando a la universidad. O sea, los últimos 6 años, más o menos. No, más, ¿verdad? No, sí, 6 años de nuestra vida. Pero antes vamos a platicarles una vez más cómo vamos con el Octubre Skin. Platícanos, ¿cómo vas con tu reto de octubre? Pues mira, hasta ahora todo bien, hemos seguido triunfando hasta el día de hoy, que es el día 19 del Octubre Skin. Estamos grabando esto el martes 19 de octubre porque cada vez grabamos los capítulos con menos tolerancia de tiempo, porque así nos gusta vivir al límite. Pero bueno, hasta ahora todo chido, hemos triunfado. Sí me atrasé este fin de semana, pero pude recuperar el hilo el domingo, entonces todo cool. Y hoy hice el primer dibujo que honestamente no me gustó, y la consigna es Necronomicon. Y honestamente es el primer dibujo del Octubre Skin que no me ha gustado, pero pues tampoco me voy a clavar tanto en eso. Plot twist, se clava en eso. pero, pero todo bien, vamos bien. ¿Tú cómo vas? Pues mira, tú dices, vamos triunfando, aunque yo la verdad estos últimos días me di un poco una arrastrada. Bueno, no, solo me atrasé mucho desde creo que el miércoles de la semana pasada o el jueves. Me atrasé, ya iba un día atrasada y luego el fin de semana, bueno, eso tuve un poco una excusa, que me pusieron la vacuna, mi segunda dosis, by the way, ya estoy vacunada. Pero sí, ese día pues tampoco el sábado hice, entonces, bueno, el hecho es de que el fin de semana me atrasé 3 días, así que el domingo hice 3 dibujos, aunque la verdad es que me enorgullecí mucho de mí misma porque para estas alturas yo ya lo hubiera abandonado, o sea, estar tan atrasada así como, usted me hubiera dado flojera. Sí, ya atrasarte yo creo más de 2 días ya es como una muy mala señal. Ajá, pero el domingo ya me puse las pilas y ya hice 3 dibujos. Y tuve que empezar tarde porque el domingo también fue día de ir al súper. Hicimos muchas cosas. Entonces, ajá. Pero ahorita ya voy otra vez atrasada otro día. El domingo me puse el día y luego ya voy otra vez atrasada porque ayer también fue un día en que estaba indispuesta. Así que, ajá, voy atrasada. Pero pues solo es un día, así que también yo creo que puedo ponerme de nuevo al corriente este fin o alguno de estos días que no tenga hueva extrema, como me ha pasado la última semana, pero ahí vamos. Yo creo que sí lo completo. Es que sí, se empieza a sentir el peso, ¿no? Como que yo hoy hice una acuarela así rápida porque sí, pues hice mi ilustración que no me gustó y, y dije, es que ya estoy un poco harta de lo mismo porque también el hecho de tener una continuidad durante tantos días, pues sí, es un poco agotador. Sí, la verdad, se extraña la acuarela y el color.
Yo, mi estilo, lo que sea, pues es con color. Yo pinto y en estos no los pinto precisamente porque, o sea, podría pintarlos, pero me puse de reto no hacerlo porque aparte de que me voy a tardar mucho más, pues, mm, no sé, simplemente quería hacerlo con tinta y a blanco y negro y algo más sencillo, digamos. Sí, tampoco es como que tengamos mucho tiempo para dibujar otra cosa que no sea el Octubre Skin. Bueno, y yo, además las tareas de mi diplomado, que sí han sido de dibujar mucho, pero aparte de eso sí, pues dejar un poco de lado lo que disfrutamos dibujar por gusto puro, no por ninguna clase de obligación, pues sí se extraña. Ujú. Aunque la verdad sí está padre eh, que sí hemos tenido esa constancia. Bueno, por lo menos yo. Yo también, bueno, o sea, no he estado más de 2 días sin dibujar. Muy bien, vamos bien. Ahí la llevamos. Y si ustedes también siguen con su reto de dibujo de octubre, pues échenle ganas, nosotras podemos. Ya los últimos 10 días se van a pasar muy rápido. Sí, ya son los últimos 10 días, o sea, ya estamos del otro lado. Entonces, hay que seguirle. Bueno, antes de empezar con el tema así de lleno, podemos dar un pequeño resumen. Bueno, no resumen, simplemente decir en qué nos quedamos la vez pasada, que fue cuando salimos de el CEDART y ya se supone que iniciáramos la universidad, aunque no fue así. Platícanos por qué no fue así. Bueno, pues lo que pasa es que de una manera como muy precipitada, las dos decidimos que era buena idea hacer exámenes en la Ciudad de México para la universidad. Y yo lo hice en la Escuela de Diseño de Bellas Artes. Y yo en Y, la Esmeralda. ajá, y pues ya hicimos todo el trámite, toda la logística de los viajes, porque fue bastante intenso, porque estábamos entre que entregábamos las últimas cosas del CEDAR y viajábamos a la Ciudad de México a hacer exámenes, luego nos regresábamos a Chihuahua porque pues seguíamos en clases y estábamos preparando pues la graduación. Entonces sí fueron como días intensos, pero eh, ¿en qué etapa te quedaste del, del proceso de selección? En la primera. Yo creo que me quedé en la segunda, ¿Sí te pero quedaste en bueno, la de hecho, segunda? sí, Oh. sí, porque son 3 etapas. No sé si en todas las escuelas del Limba es lo mismo, pero son 3 etapas. La etapa de los exámenes de conocimientos generales, luego otro examen de conocimientos pues más específicos de la carrera o como más de vocación o no sé cómo llamarles, y la tercera etapa que es la entrevista. Y pues Paola se quedó en la primera etapa de la Esmeralda y yo me quedé en la segunda etapa. Y bueno, no nos quedamos en nuestras respectivas escuelas, lo cual fue muy triste. Fue el primer gran fracaso, o yo así lo sentí. Y es muy Sí. feo porque teníamos, o sea, ni siquiera habíamos cumplido 18, todavía teníamos 17 años. El hecho de pensar que es un fracaso es muy feo, pero
Pero pues así fue. Y pues no hicimos examen en ningún otro lado, no teníamos planes para quedarnos en ninguna otra escuela. Entonces decidimos tomar ese año sabático, entre comillas, e intentarlo el próximo año. Sí, yo lo que hice ese año fue irme a Ciudad de México porque en donde hacía bueno, cuando fueron por mis resultados, estaban ahí unas personas, bueno, no sé quién se los dio, pero estaban dando un panfleto de una escuela de arte contemporáneo, que era para ayudarte a entrar a la Esmeralda. Bueno, sí, o sea, pues sí. Ese era como el propósito, digamos, del curso. Y entonces yo dije, ay, pues voy a hacer este curso. Así que me fui, me fui a la Ciudad de México como en agosto, yo creo, a hacer ese curso de arte contemporáneo. Sí, y yo me quedé en Chihuahua y decidí trabajar y me metí a trabajar a un call center, lo cual es horrible, no lo hagan. Yo lo hice porque pensaba que era mejor que trabajar en un McDonald's o en... Aparte no quería que Un nadie me Domino's, viera. como yo. O sea, sí, pero yo me acuerdo de que no quería que nadie... No quería toparme a nadie en el trabajo. También esa fue una de las mayores razones por las que elegí un call center, lo cual también me parece súper feo, así porque yo iba a sentir vergüenza de que me vieran trabajando como si de verdad fuera algo malo, como si fuera el fin del mundo, pero bueno, así me sentía yo en ese entonces porque así fue eh, nuestra educación tal vez, o bueno, mi percepción en ese momento. Pero bueno, a mí me hubiera gustado que alguien me dijera que no era el fin del mundo, que no es realmente un fracaso tan grande eso. Y así que si ustedes están en esa situación, pues no se agüiten tanto como yo me agüité. La verdad es que em, la vida sigue y esas cosas pasan y es más común de lo que creemos y no tiene nada que ver con nuestros conocimientos, sino Sobre todo en ese es tipo de escuelas donde la demanda es gigantesca y solo aceptan ajá, a unas exacto. cuantas personas. Sí, exacto. Y realmente los procesos de selección no tienen, mm, no son en absoluto una prueba de tus habilidades ni de tus conocimientos. Pero Entonces bueno, sí, en cuanto a qué pasó con nuestro trabajo en estos años, sí, porque ese es el tema, no es es superación personal. pues también un poco. Bueno, o sea, igual que en el CEDAR, bueno, creo que incluso yo en esta etapa de mi vida dibujaba mucho menos que en el CEDAR. Que en ese curso de arte contemporáneo, pues me presentaron el arte contemporáneo, porque en el CEDAR creo que casi no vimos o no vimos nada, o muy poco, pero Sí, sí, muy poco, yo creo. todo ese rollo del arte conceptual y ya saben, bueno, todo lo del último siglo, la mitad del último siglo, y, y sí, en esa escuela pues había otras
personas, muchos otros, bueno, tenía como, ahí no me acuerdo, como 15 compañeros, digamos, que también intentaban entrar en la Esmeralda. Y ahí fue cuando yo, o sea, conocía muchos morritos que sí, o sea, sí sabían bastante y la mayoría de ellos estaban igual que yo, o sea, que habían intentado entrar y no lo habían logrado. Y algunos incluso muchas veces, o sea, recuerdo que había una chava que lo había intentado ya 3 veces y no había entrado. Y, Ujú. y pues sí, la verdad es que también ahí siento que fue como ver a personas, o sea, seguir viendo a personas como que yo sentía que eran mucho más talentosas que yo. Pero en ese momento todo lo que me enseñaron sí fue como muy... Sí me fue de mucha ayuda, sobre todo en la parte conceptual de mi trabajo, aunque yo en ese momento casi no dibujaba, pero lo que me ayudaron a formar un proyecto, porque en la Esmeralda te piden que tú muestres un proyecto de artes visuales, o sea, ¿cómo se dice? Un portafolio. Ujú. Entonces, pues me ayudaron con eso y casi todo ese año fue, bueno, casi todo digamos que los primeros meses fueron de aprender de arte contemporáneo y ya para los últimos meses trabajé simplemente en formar ese proyecto. Y yo durante ese tiempo em, siento que me empecé a meter más en el mundo de la ilustración o del arte por lo menos, pero más actual, porque sí durante el CEDAR nos dieron historia del arte y como que sí nos metimos mucho en eso, y nuestros referentes pues eran más bien artistas pues del arte clásico o de las vanguardias, pero pues de justo de la primera mitad del siglo XX para atrás. Entonces, yo durante ese año como que sí descubrí más otro tipo de artistas, que no sé si lo mencioné en el episodio anterior, pero una de ellas fue Agnes Side, que yo creo que muchas de ustedes la conocen, es una pintora, eh, creo que es italiana, y es una pintora que hasta el día de hoy sigo porque su evolución ha sido muy notoria y, ay, no sé, la amo todavía. Pero en esos momentos subía videos a YouTube. Entonces, me acuerdo que yo la descubrí, pues no sé ni cómo la descubrí, pero pues vi sus speed paintings y pues ella fue como que un parteaguas entre lo que yo traía como referente antes y, y pues empezar a formar otro tipo de referentes de la ilustración actual. Y pues sí, mis dibujos e ilustraciones en ese momento sí fueron mucho más eh, como inspiradas en ella, sino es que eran un poquito una copia. O sea, como que sí intenté un poco imitar su técnica. No me salía como a ella, obviamente, pero pues sí. Eh, Ella hacía mucho con acuarela, así, no sé, goteados y, ¿cómo se le dice a eso? Como escurridos en acuarela, así muy, muy dramáticos. Y también con acrílico, y pues eso yo lo intenté hacer y se me hace padre porque pues en el CEDAR nos enseñaron una forma muy académica de utilizar la acuarela y aquí estaba experimentando con la técnica de una manera totalmente diferente.
Y sí, realmente solo la recuerdo a ella de referente de ese año. Pero creo que ese año a mí me sirvió muchísimo justo también para producir otras cosas que no fueran tan académicas, tan rígidas, no sé, pues tan de principiante, de novata, como las cosas que hicimos en el CEDAR, que pues era así el bodegón, el paisaje, el retrato en carboncillo, ese tipo de cosas, y ya empecé yo a experimentar mucho más cosas que a mí me gustaran hacer, como retratos. Yo siempre he sido mucho de dibujar retratos y eso sí lo comencé a hacer en ese tiempo. Y recuerdo que usaba formatos muy grandes, o sea, usaba así de que un pliego o medio pliego de esos de 50 por 70 o así. Y ay, no sé por qué me gustaba usar formatos tan grandes. Qué horror. Porque qué horror, pues a veces está padre. O sea, sí está padre, pero pues no era nada práctico. No sé, igual y... Bueno, sí, estaba padre, pero sí, se me hace curioso que si antes usaba formatos muy, muy grandes y ya no, para nada. Pues yo de referentes en esa época, neta no puedo recordar a nadie, o sea, nadie de los que me hayan enseñado en mi curso. Bueno, ese curso realmente no era nada de aprender a dibujar, ni aprender a pintar, ni nada. Sí nos ponían algunos ejercicios de dibujo y de pintura, pero no sé, pues nada más como para soltar la mano y así. Pero es que yo tenía en ese momento un conflicto tan grande con todo lo que estaba viendo con ellos porque, bueno, en ese curso recuerdo que fuimos a muchos museos a ver muchas exposiciones de arte contemporáneo y recuerdo yo estar en las exposiciones y así de que no entendía nada, no, o sea, ver las obras y a mí simplemente no, o sea, hasta le dije una vez a uno de los profes, así estábamos hablando de la obra que estábamos viendo y yo le decía así de, es que no veo nada, o sea, y nos ponían videos y de pronto sí eran, pues de, no sé, de performance o algo así. Y luego nos preguntaban así ¿y de qué creen que trató este performance? Y pues sí, algunos de mis compañeros sí contestaban y yo así de, es que no sé, o sea, no tengo idea. En serio, estaba muy bloqueada en eso. Y luego también, que luego les preguntaban así de, ¿y quiénes son sus, no sé, sus artistas contemporáneos favoritos? Y así yo, no sé, o sea, no tenía idea, no conocía a nadie. Bueno, en ese entonces yo solo me acuerdo de Yayoi Kusama, que en ese momento nos hablaron Ujú. de ella, que ni siquiera era una de las favoritas porque decían que era muy, pues muy, ¿cómo decirlo? Que no dice mucho, aunque a mí Yayoi Kusama de hecho sí me gusta, precisamente porque es visual lo que hace y no tanto así como que te lo tienen que decir lo que es para que lo entiendas. Ujú. Entonces, sí, de referentes así que tú digas, uy, ¿cuánto se me quedó de ese curso? Y ya no. Pues es que sí también estaban muy enfocados justo en el mundo del arte, ¿no? Y, ay, Ajá. no sé, como que es mucho conflicto. El mundo del arte contemporáneo es muy, pues no sé. Incluso recuerdo una chava que estaba en el curso que ella era ilustradora. Bueno, quería ser,
o sea, quería bueno, no sé si quería estudiar ilustración, pero ella hacía ilustración. Y recuerdo que hacía cosas muy buenas. Siempre que veía sus dibujos me gustaban mucho. Y luego ella dijo así, se salió del curso y nos dijo así de, no, pues es que yo no quiero estudiar en la Esmeralda. Porque, o sea, como que también ella tenía un conflicto con todo lo que estábamos viendo en ese curso. Y yo, o sea, en ese momento quisiera haber tenido, no sé, como en ese momento no me identifiqué con ella, pero creo que si hubiera ido a ese curso, no sé, un año después, tal vez me hubiera pasado lo mismo. Porque pues sí, en la Esmeralda no dan para nada, creo, mm, la temática que a mí me gusta, ¿cómo se dice? O sea, lo que yo quería hacer, digamos. Ujú. Entonces, pues sí, esa chava, así la recuerdo mucho porque pues sí se salió y dijo así de, no, es que yo no quiero entrar a la Esmeralda. Porque realmente yo en ese momento solo quería entrar a la Esmeralda porque creía que me iba a gustar. Porque realmente no, o sea, sí había investigado el plan de estudios y todo eso, pero pues yo no tenía idea de muchas cosas que venían en el plan de estudios precisamente porque yo no sabía nada de arte contemporáneo. Así que miren, se las debo ahí. Ese año sí fue muy también de muerte para mí porque yo estaba en mi curso y aparte también me metí a trabajar. Entonces, sí, la verdad, ni siquiera, no recuerdo dibujos que haya hecho así que no hayan sido para mi proyecto. Pues yo durante ese año hice dibujos como muy catárticos porque sí estaba muy deprimida por no haberme quedado en la escuela. Pero pues sí también fue un poco caos porque pues empezamos a trabajar, bueno, yo empecé a trabajar y luego creo que durante un punto trabajé en dos lugares al mismo tiempo. Luego ya me salí del call center porque era horrible y ya trabajé en otro lugar y así. Pero pues sí, sí me sirvió para producir. Sí hice bastantes dibujos justo de lo que me gustaba y de hecho creo que justo ese año me ayudó mucho para formar un mejor portafolio que aunque no fue el mejor, yo creo que sí mejoró mucho lo que yo pensaba como mostrar en mi entrevista en la primera vez que lo intenté contra la segunda vez que lo intenté, o sea, sí fue como una mejora bastante considerable. Sí, pues en la primera vez, bueno, al menos la primera vez que yo di el examen, que me pidieron también un portafolio, pues di puros trabajos que había hecho en el CEDAR. Ujú. Pero sí como que para entrar es muy importante precisamente eso, que puedas que tengas un portafolio y que sea un proyecto, o sea, no dar puras así dibujos como al azar, sino ya tener eso de que tu trabajo ya cuente algo, digamos. Sí, que se le note como una intención. Ujú. Y pues para ese punto, Y pues bueno, ya llegó el próximo año, otra vez con el caos del proceso de admisión. Y esta vez sí lo logramos las dos hasta la entrevista. Sí, ¿verdad? Ah, sí. ujú, sí, Y pues ya, yo sí me quedé. y yo no me quedé. Pero esta vez sí di también el examen aquí en la Watch.
en la Facultad de Artes, que aquí tenemos artes plásticas, licenciatura en artes plásticas. Entonces tomé el examen y se me quedé. Ah, es cierto, yo también hice el examen en la UAM Azcapotzalco, y no me quedé. Y creo que tuve una calificación súper baja, pero es que aparte se me hizo súper difícil ese examen. O sea, neta, no sabía ni qué pedo. Y luego era una travesía llegar. Realmente ni siquiera quería quedarme. O sea, de verdad salí de ese examen y dije, no me voy a quedar". Pero sí, bueno, ahora no, me tocó a mí regresarme a Chihuahua. Ajá, y yo ya me quedé en la Ciudad de México otra vez, separadas las dos. Y pues ya comenzamos con nuestras carreras. Ah, pues yo me quedé en la Escuela de Diseño de Bellas de Limba. eh, y pues obviamente no, ni siquiera sabía qué esperar de la carrera. Sabía que no iba a ser todo dibujo, porque yo no esperaba que el diseño fuera todo dibujo. Pero es que de verdad yo entré así de cero, de que ni siquiera sabía que era diseño. No sé, como que sí entré bastante perdida en ese aspecto, aunque pues obviamente sí quería quedarme en esa escuela y quería aprender. O sea, yo llegué con toda la intención de aprender, porque sí de plano no sabía nada y yo sabía que no sabía nada. Y pues sí fue algo totalmente diferente al enfoque artístico que había tenido en el CEDART. Que es en el, Y, pues sí. y pues mi producción de dibujo, de obra artística, eh, se redujo a que yo estuviera un poco de forma paralela, que siguiera con eso como de forma más autodidacta, a pesar de que sí tuve algunas materias, sobre todo en los primeros semestres y en las optativas de ya los semestres más avanzados, de dibujo, de dibujo muy básico. Y pero pues sí fue más como que yo darme el tiempo entre mis miles de clases, las miles de materias que tuve y los proyectos que nada tenían que ver con dibujo, darme el tiempo para seguir como mejorando un poco en ese aspecto. Sí, pues creo que el primer año para mí fue también como de adaptación, digamos, aunque pues la verdad no fue tan difícil para mí adaptarme a la vida universitaria. Creo que la carrera resultó ser exactamente lo que yo esperaba. Bueno, no, tal vez el primer año fue pues aburrido para mí, digamos, porque ahí en donde yo estudié te enseñan a dibujar desde cero, o sea, desde hacer una esfera, un cubo, ejercicios súper básicos, en pintura, ejercicios así de geométricos, pintaron un cuadro, un triángulo, cosas así, lo cual yo odio. Y pues sí se me hizo, no sé, como pesado el primer año, pero pues igual era adaptación. Mm, sí, la verdad tampoco recuerdo haber, creo, dibujado muchas cosas fuera de las cosas de la escuela. Tal vez yo sí estaba un poco deprimida porque pues sí, no me había quedado, o sea, me sentía, sí, la verdad, sí me sentía, no sé, como que de repente sí me sentía muy mal de pensar así de no manches, no me quedé 2 veces en la misma escuela y aparte de que había ido a México solo a un curso y no me había quedado. Entonces, sí creo que cuando entré a la universidad, mmm,
te sentiste insegura? No me sentía insegura porque la verdad sí tenía conocimiento. Sí entré con un buen nivel, digamos. Bueno, pues, o sea, gracias al CEDAR, supongo entré con un nivel un poco superior al promedio, digamos. Pero sí, no sé, como que me convertí en esa persona que basaba su autoestima en sus calificaciones. Ok. Ajá, entonces sí me hice medio, no matada, pero sí, pues sí, que así de que lloraba, sí, bueno, no lloraba, pero me enojaba si sacaba un 8 y cosas así. ¿En serio? Guau. Sí, sí, Wow, eso no lo sabía de ti, hermana. pues Yo ahora ya lo durante el primer sabes. año, yo durante el primer año, es como que ya empecé a tener muy claro en mi mente lo que era la ilustración y qué tipo de salidas podía tener. No sé si desde antes lo tenía claro, pero por lo menos en la universidad yo creo que sí ya estaba un poco más metida en eso y ya comencé a tener muchos más referentes. em, Además de Agnes, que yo supongo que tenía más, pero por ejemplo también conocí a Fran Meneses, que seguro muchas de ustedes la conocen. Es una ilustradora chilena que también ha tenido un crecimiento eh, muy increíble a lo largo de todos estos años, que la sigo, todavía la sigo y la amo también, está en mi corazón. Y otros referentes como... Ay, ¿cómo se llamaba este señor? Raúl Treviño. Porque yo veía Sí. muchos videos en YouTube. Entonces, como que todos esos fueron mis referentes en ese entonces. Y yo tenía clases de dibujo muy básico durante los primeros 2 semestres. Entonces, mm, pues sí los tenía presentes, aunque pues yo seguía como que en un nivel bastante básico en cuanto a dibujo, porque pues dejé de practicarlo mucho y dejé de tener clases sobre eso, entonces yo iba como muy poquito a poquito, aunque sí tenía como que la famita en la universidad, o sea, no fama, porque no era famosa ni nada, no era popular. Pero pues sí, por lo menos en mi grupo yo era así como que la que dibujaba, la que aparte de que estaba ahí por el diseño, también dibujaba y le gustaba dibujar porque realmente en el diseño no hay mucha gente que venga de una enseñanza artística. Somos pocos, entonces pues sí, yo era de esas personas que como que se decantaban más por el lado artístico que por el lado del diseño, porque realmente, pues les digo, yo venía de cero del diseño, entonces venía dispuesta como a aprender de todo en esa parte, pero pues sí, yo era muy novata y la escuela me absorbía mucho, entonces pues fui ahí poquito a poquito aprendiendo y seguía como muy clavada con Agnes y con la acuarela en tonos fríos y como eh, combinarla así con mucho negro para crear contraste, exactamente como lo que hacía antes Agnes y como que me basaba mucho en las canciones que me gustaban y en las series y películas con las que estaba obsesionada en el momento. Entonces, eso era lo que hacía.
No, yo ahora que me acuerdo, tal vez sí me pegó más de lo que pensaba. Bueno, no, esto sí lo dije la vez pasada, bueno, cuando cortamos el otro capítulo que ya estaba muy largo, pero Ujú. yo en esos momentos, en mi primer año de la universidad, me daba mucho, me causaba mucho conflicto ver el trabajo de otras personas. O sea, obviamente Diana me platicaba de los youtubers que veía de ilustración y así, y de Instagram, que yo me tardé algo o sea, sí tenía Instagram, pero no seguía a ilustradores ni artistas ni nada, porque a mí me causaba mucho conflicto en esos años ver el trabajo de otras personas y pues sí, ver su trabajo y ver que eran buenos y como que cuando los veía yo no me sentía tan buena, entonces eso no sé, como no me gustaba, entonces por eso en ese tiempo no encontré muchos referentes nuevos ni, ajá, no me gustaba ver el trabajo de otras personas y no me gustaba ver a otras personas trabajando precisamente porque yo no estaba dibujando. Entonces, no sé, sentía como que la presión de que debería estar haciéndolo, pero no lo hacía, que tal vez estaba deprimida por no haberme quedado en la esmeralda. Y eso, pero esto ya lo dije en el capítulo de Linktober, que en el 2016 cuando hice Linktober, bueno, quizá desde principios del 2016 yo ya estaba empezando a dibujar otra vez de nuevo por mi cuenta, pero Sí, ya ah, con el Inktober de ese año, pues ya otra vez empezó mi hábito de dibujar mucho más seguido. Y también para esa época ya también empecé a buscar referentes, a entrar en el círculo de ilustradoras de Instagram. Y pues sí, ahí conocí a una de mis referentes que en ese momento me inspiró mucho en el trabajo que hacía de esa época y creo que si ven mis trabajos de esa época, sí se ve. Tal vez yo hice lo mismo que tú con Agnes, así una medio copia que fue Adara Sánchez, que me gusta mucho su trabajo, todavía me gusta mucho y todavía la considero de mis más grandes referentes. Me gustaba mucho su estilo, sobre todo su estilo de dibujo. Siempre me gustó como este estilo de cuerpos angulosos y no sé, como alargados. Y ella tiene ese estilo. Y también lo combinaba con poquita acuarela, con toques de color nada más. Bueno, al menos en sus dibujos. Y sí, ella fue de mis primeras referentes cuando apenas empezaba en Instagram. sí, justo, pues yo tenía más referentes en YouTube porque no teníamos Instagram. Mucha gente de nuestra generación, yo creo que tuvo Instagram desde mucho antes que nosotras, pero nosotras sí nos resistimos un poco más a hacernos un Instagram. Y hicimos el Instagram más o menos al mismo tiempo, pero yo lo hice creo que a finales de 2014 y poquito después, bueno, no poquito después, sí fue como un rato después, en 2015 que empecé a subir también mis dibujos a Instagram y pues sí, ahí fue que comenzamos justo a tener más referentes, porque antes de eso yo creo que seguíamos con muy poquitos referentes de la ilustración contemporánea o la ilustración actual más bien. Yo siento que sí seguía muy clavada con súper poquitos referentes y además con los dibujantes que siempre me habían gustado como Toulouse-Lautrec, Van Gogh, así como que seguía también muy clavada con pues sí, con artistas muy clásicos, pero pues sí, ya cuando empezamos a entrar en el mundo de la ilustración en Instagram, que pues es ya inmenso, si antes lo era, ahora lo es más.
Em, y pues sí, ahí fue justo cuando empezamos a tener a más referentes y Sí, pues yo igual, yo también en los inicios de la carrera, incluso en los inicios de, ya cuando ilustraba, digamos, también mis referentes seguían siendo, por ejemplo, Alphonse Mucha, que siempre me gustó mucho, Klimt, también, bueno, el impresionismo siempre, hasta ahora sigue siendo mi referente en cuanto a paleta de color y el uso del color. También me gustaba mucho el ukiyo-e y el, bueno, Hokusai, digamos, porque el ukiyo-e así como que conozco a muchos, pues tampoco, pero también en esta época, en 2016, fue cuando empecé a tener clases en la escuela de ilustración digital. Entonces, pude acordarme de una referente que yo tenía de ilustración digital, que es Ilya Kushinov, que todavía la sigo, que fue de las primeras que descubrí. Y hace dibujos así, pues como anime, pero pues me gusta mucho. Es un estilo no tan... pues sí, es anime, digamos, clásico, no sé cómo decirlo. Pero me gusta. Y a ella también la sigo desde hace mucho. Y pues sí, en 2016 también fue un año en el que hice mucha ilustración digital precisamente porque tenía optativas y también creo que en ese año me compré mi primera tableta. Y como también era algo muy novedoso para mí, eh, me obsesioné con un poco con lo digital y con el collage porque me gustaba mucho hacer esa combinación de mis dibujos en digital y ponerles collage. Y también al mismo tiempo, creo que también en 2016 fue cuando me dieron clases de acuarela ya ahí en la carrera. Entonces ya empecé a meterme más en la acuarela. Porque no sé si esto lo mencioné en el capítulo del piloto, pero yo le tenía mucho miedo a la acuarela. Porque ya ves que siempre te dicen que la acuarela una técnica súper difícil. Lo cual siento que es bastante un error porque, bueno, no es difícil. No es... bueno, es que la pues no dificultad... es más o menos difícil que cualquier otra técnica, o sea, como que todas tienen su nivel de dificultad, yo creo. Pero incluso la acuarela se me hace, digamos, fácil en cuanto a técnica, en cuanto a que nada más necesitas las acuarelas, el papel y pinceles, agua y ya. O sea, porque pues no sé, para el óleo necesitas los medios y todo eso. Pero sí, realmente no, es que también la dificultad yo digo que se la das tú en el momento en el que la técnica te gusta o no. Pues sí. Pero en el momento, bueno, yo en la carrera me dieron óleo, pero yo me harté del óleo, la verdad. En el CEDART me había gustado mucho el óleo y en la carrera ya me dieron demasiado óleo y me harté. Y fue cuando ya me enamoré de la acuarela. Y ya la aprendí también como técnica y dejé de tenerle miedo, digamos. Sí, yo durante el 2016, bueno, en sí durante toda la carrera como no tuve realmente mucha práctica del dibujo, lo que hice todo el tiempo fue como que muchos dibujos con alguna intención. Eh, por ejemplo, durante el 2016, creo que fue la primera vez que vi la película de Blade Runner y en ese entonces me obsesioné con el cyberpunk
e hice muchas así como como con símbolos que yo me inventaba que estaban basados en cyberpunk y así como que así varios temas que me gustaban, eh, los aplicaba en los dibujos que hacía. O si me quería desahogar por cualquier sentimiento que estaba teniendo en ese momento, también dibujaba. O sea, como que siempre fue algo muy catártico y siempre dándole algún tipo de significado sin realmente pensar mucho como en practicar la técnica como tal, así como académicamente correcta. Y así fue como me la llevé más bien en toda la carrera, como que una constante experimentación de materiales, técnicas y conceptos aplicados a los dibujos que hacía. Yo aquí estoy viendo mi Instagram para Yo también tengo mi platicarles, Instagram abierto. para ver en qué momento empezó mi etapa de flores de las mejillas, que fue el primer dibujo que hice de una morra con flores en las mejillas fue el 14 de septiembre de 2016. Y recuerdo que estaba muy orgulloso de ese dibujo. También fue un dibujo que hice para practicar con unas acuarelas Winsor and Newton Cotman que me había comprado. Que yo estaba muy emocionada porque eran mis primeras acuarelas, pues un poco más profesionales, digamos, o caras más bien. Y sí, la verdad, les voy a platicar de dónde surgió este concepto, que de hecho últimamente estoy pensando en retomarlo. Eh, es una canción muy hermosa de un grupo que se llama Pixstar. Se me olvidó el nombre. Pixstar. Ajá, es por esa canción. O sea, simplemente la estaba escuchando y dije, oh, wow, se me ocurre esto. Y ya hice esa morra. Y a partir de hoy surgió toda una etapa en mi arte que duró mucho tiempo. Y, ajá, pues sí, en todo ese año, ya mediados, finales de 2016, ya empecé a usar mucho más las acuarelas. También empecé con marcadores, a hacer dibujos rápidos. Cuando no hacía cosas, para mí, los marcadores los usaba como para hacer dibujos más rápidos o ilustraciones más, sí, pues más no tan elaboradas porque pues en ese momento yo todavía me tardaba mucho cuando hacía algo con acuarela. Mm, Yo siento que también durante ese tiempo lo que me marcó mucho de mi carrera y que me sirvió mucho y todavía me sigue sirviendo es como ver eh, como aplicar toda la interdisciplina que hay en el diseño, porque realmente por lo menos ahí en el enfoque que tiene esa escuela, la Edimba, con el diseño es un enfoque muy multidisciplinario, entonces te enseñan de todo. Y pues eso me sirvió mucho como para conocer mucho sobre muchas cosas, o sea, porque sí, esa era mi parte favorita de la escuela, que te obligaban como a investigar sobre muchas cosas para saber, em, pues justo tener así referentes y ser consciente de qué estamos haciendo o para quién o así, de acuerdo al proyecto que estuviéramos trabajando. Pero, por ejemplo, ahorita estoy viendo unos patterns que hice desde el 2016, o sea, en el 2016 como que fue la primera vez que hice patterns o patrones de repetición para estampado textil
Y eso es algo que sigo implementando mucho en mis ilustraciones y sí es como que, pues justo una muestra muy clara de que realmente muchas cosas que aprendí ahí me han servido, porque también justo estoy viendo una ilustración que ponía como puntitos de acuarela superpuestos, así como para hacer efectos de transparencias y eso. Y eso justo me acordé que era porque yo seguía a un fotógrafo en ese entonces que se llama Brandon Guelfeld, algo así, que es un fotógrafo de Nueva York que en ese entonces hacía muchos efectos de luces, bokeh, y a mí me encantaban sus fotografías y justo era porque en ese entonces también llevé varias materias de fotografía en la escuela y comencé a seguir a varios fotógrafos porque también fue algo que me apasionó en su momento, pero pues sí como que son conocimientos que absorbes como esponjita porque cuando eres novata es todo lo que puedes hacer, absorber y aprender y todo eso. Y sí, no sé, se me hizo bonito pensar en que eso de la interdisciplina ha sido algo que sí ha caracterizado mucho mi trabajo por justo estar en este enfoque del diseño. Y en el Qué interesante. y como en el 2015-2016 conocí a Paula Bonet, que aquí estoy viendo una foto de cuando fui a que me firmara su libro en el 2016, y pues ella también ha sido un referente hasta ahora, la amo. Sí, a mí también me gusta mucho Paula Bonet. Pues yo, todas mis ilustraciones hasta más o menos 2017 fueron más como yo aprendiendo a ilustrar, digamos, y buscando mi estilo. Ujú. Eh, y en ese momento ya siento que ya tuve un poco un estilo definido. Bueno, al principio lo que hacía era mucho retrato y pues dibujar a morras, digamos, tal cual que encontraba en referencias. También me gustaba hacer retratos de, no sé, de películas que veía y de series. Por ejemplo, aquí estoy viendo mi fanart de Anne with an E, un dibujo que hice de Therese Belivet, de Carol. Pero sí, también yo hacía mucho retrato. También era mucho de lo que iba aprendiendo en la escuela, porque, pues sí, en esa escuela realmente era dibujar y dibujar y dibujar. Para esos años yo ya estaba viendo figura humana. Entonces, sí, a mí me gusta mucho dibujar figura humana. Entonces, eso era básicamente todo lo que hacía. Dibujar y pintar, figura humana, retrato. Mm, pero para inicios del 2018, que ya iban a ser mis últimos años de la carrera y tenía que empezar hacer, a planear un proyecto final, yo quise hacer mis proyectos los quise enfocar en poesía. Entonces, ahí, bueno, o sea, fue como algo que se me ocurrió muy rápido porque me puse a leer poemas de Alejandra Pizarnik. Entonces dije así de, podría ser de eso mi proyecto final, o sea, ilustrar poemas de Alejandra Pizarnik. Ese era básicamente el proyecto final que yo tenía de pintura. Y también en dibujo lo que hice fue ilustrar nada más un poema de Alfonsina Storni,
crear la narrativa e ilustrarla. Y la verdad es que esos proyectos, los dos proyectos me gustaron mucho, siento que quedaron muy bien. Pero pues sí, en ese momento ya yo empecé a leer poesía de mujeres y se convirtió también en uno de mis grandes referentes. Aquí tengo algunas. Pues empecé con Pizarnik, pero también Olga Orozco, la amo. Yo creo que es mi favorita de todas. Mi Consten, también Idea Vilariño, Irma Pineda, Rosario Castellanos. Sí, en ese momento leí mucha poesía, la cual amo. Y sí, hay en ese momento también ya mis referentes, traté de que fueran, bueno, siempre, hasta ahora he tratado de que sean más mujeres. Me he enfocado en buscar referentes mujeres. Sí, justo siento que durante el 2017, que yo ya aprendí como más sobre ilustración editorial porque tuve un proyecto en la escuela de cuento infantil ilustrado, entonces ahí fue como donde ya me metí mucho más en conceptos editoriales que me interesaban, porque yo realmente tuve muchos proyectos de diseño editorial, pero pues más enfocados en otras cosas que, que no me interesaban tanto, porque este proyecto de cuento infantil ilustrado me gustó muchísimo el resultado que tuve y, y a partir de entonces sí siento que ya se ve muy claramente que comenzaba a hacer conceptos más importantes, o sea, como que ya me costaba menos trabajo justo darle como este significado un poco más como enfocado justo a lo editorial, a mis ilustraciones. Y también fue en el momento en el que empecé a hablar más sobre amor propio y de ahí empecé a irme como igual al feminismo. Y, o sea, no todas mis ilustraciones eran sobre feminismo. Por ejemplo, ahí también empecé a experimentar, a dibujar comida, porque también era algo que me interesaba hacer. Y también a experimentar más con colores mucho más vivos, aplicar un poco con más intención la acuarela, porque Eh, pues siento que antes nada más la aplicaba así como que un toque de color en acuarela y ya, pero después sí empecé a darle un poco más de luces, sombras y pues sí como más trabajar un poco más la acuarela y pues sí, conceptos así más trabajados. Ajá, yo también cuando empecé a integrar la poesía a mis ilustraciones, también lo que buscaba era contar historias con mis ilustraciones. Incluso hubo un momento en el que empecé a hacer como muchas viñetas, porque me empezó a gustar eso de hacer viñetas y contar historias como en partes, digamos, con varios dibujos. Y también eso me gustó, de hecho, no sé por qué. Últimamente no lo hago tanto, pero sí, eso también me gustaba mucho. Y también que, a ver, aquí había visto algo que también iba a decir, ya se me olvidó. No, ya se me olvidó. Pues yo también me empecé a enfocar más en lo editorial porque me gustó mucho y disfruté mucho el tema de armar las páginas. Y supongo que fue un poco antes, pero fue aquí durante más o menos el 2018-2019 que me empecé a interesar más en el fanzine, que son publicaciones impresas independientes sobre cualquier tema. Y,
Y en el 2018, no, en el... Ay, ¿cuándo fue eso? Sí, creo que en el 2018 fue que hice un fanzine así todo desde cero de la historia de la planta del cacao. Y es un proyecto personal que me gustó muchísimo y que ya no lo continué y no lo publiqué. No sé por qué, pero pues sí, ahí fue como que empecé a, a disfrutar mucho eso como de armar fanzines, o sea, desde cero planear todo el concepto y hacer el diseño editorial y el compaginado y así armar todo, o sea, del librito en sí. Ay, no, me encantó el proceso, aunque sí es un proceso muy tardado y pues es una chinga porque es básicamente tú ponerte el trabajo de hacer todo, de editora, diseñadora, ilustradora, pero sí, aquí fue cuando empecé con eso. Y no he hecho muchos fanzines, de hecho solo he hecho dos, pero no sé, me gusta mucho también eso. Pues ya de lo más reciente, yo en 2020 lo que me interesó, me empezó a interesar un poco el bordado, entonces compré en Doméstica un curso de bordado sobre papel precisamente porque a mí siempre me ha gustado mucho el collage, pero nunca he sabido muy bien cómo integrarlo en mi trabajo. Eh, entonces compré ese curso y ahí fue que empecé un poco a meter bordado en mi trabajo. Todavía estoy como en un proceso de saber cómo integrarlo más y no sé cómo. Todavía ese es un proceso, pero sí es algo que me gusta. Y, y sí, pues les voy a, bueno, ahorita. Ajá, ¿qué más podría decir de mi trabajo actual? Bueno, también en 2019 fue que empecé con todo el tema de las estrellas, porque no sé, como el cielo siempre ha sido algo que me gusta mucho dibujar y, bueno, pintar cielos. Entonces empecé a integrar mucho las estrellas en mi trabajo. De hecho, hasta hice es un proyecto, digamos, que incluso metí al Fonca, aunque no me quedé. Allá lo dije. Y era otro tema de otro De otro episodio. podcast. Ujú. Pero sí, hice un proyecto de mi dibujo con estrellas para el Fonca. Sí, y yo, pues ya cuando me gradué y tuve mi primer trabajo, en mi trabajo pues es todo, bueno, era todo mucho más enfocado en lo textil y en hacer patterns y eso, entonces pues lo empecé también a integrar mucho en mi trabajo personal, porque también disfruto mucho eso de hacer patterns, o sea, me gusta mucho y pues quería comenzar a aplicarlo en mis ilustraciones, entonces em, pues ese tipo de cosas fue lo que he estado haciendo últimamente en el 2019, que fue cuando hice un fanzine de, de temas feministas, como con un poco inspirado en el tarot. Y pues sí, a partir de entonces ha sido todo como muy de eso, como que, como de brujería también he querido eh, implementar temas en mi trabajo y hacer series.
darle una simbología importante al color. Por ejemplo, últimamente el color rojo ha sido un color muy significativo en lo que he hecho últimamente. Retratitos. Hasta ahora que pues llevo como casi 4 meses que renuncié a mi trabajo y que estoy tomando un diplomado de ilustración aplicada. Hasta ahora como que me he acercado mucho más al dibujo en sí y no tanto solo a pintar, pintar, pintar y como que siempre aplicarle color a las ilustraciones y siempre querer tener algo terminado, sino que aparte ahorita estoy como muy en ese proceso de disfrutar justo el dibujo como parte importante del proceso de la ilustración y, y no sé, lo estoy disfrutando mucho porque pues eso, me estoy reencontrando con el lápiz y el papel y soltar la mano y darle más significado y sentido a la línea, o sea, que tenga como un significado sin tener que agregarle color ni nada. Y pues ando en eso y en los proyectos. Estoy por terminar otro fanzine porque también fue uno de los proyectos de mi diplomado. Entonces sí, la verdad es que ahorita eh, creo que ha sido de los periodos de mi vida en los que más productiva he sido en cuanto a mi trabajo artístico. Entonces eso me pone muy feliz. Y pues sí, eso creo que es todo, ¿no? ¿O qué más hay que agregar? Tal vez lo último fue un poco apresurado, pero es que lo más reciente, pues es lo más reciente, todavía no tenemos mucho que decir de él, Pues sí, pero yo creo que fue un buen resumen de lo que hasta ahora ha sido nuestra historia con el dibujo y con la ilustración, porque ya no solo nos enfocamos justo en el dibujo, sino también en cómo llegó la ilustración a nuestras vidas y cómo la hemos ido adoptando como parte de también nuestra creación artística y pues para que vean un poco también el contraste eh, de enfoques en las diferentes profesiones. Paola estudiando artes plásticas y yo estudiando diseño. Y cómo pues son caminos diferentes, pero al final eh, pues también convergen cuando quieres eh, dedicarte a esto de la ilustración. y bueno, estos ya han sido los últimos 6 años en nuestra vida Pero es que como creo que ni siquiera han sido ilustradoras. 6 años. ¿Cuánto ha Muchas sido? gracias por 2013. escucharnos. Antes, Ya casi son 8 años, Paola. pues del 2000, es que desde el 2013. Es que yo estoy contando del 2014. Oye, sí, es que sí son es que estamos en 2021. Bueno, 8 años, pues. Sí, no Ocho manches. años, wow, 8 años. Sí, está muy Oh, cabrón. ya llevamos 8 años en este mundo. Y yo les quiero decir que se metan a nuestros Instagrams porque Bueno, em, justo le estaba diciendo a Paola en nuestra junta de mediodía, porque tuvimos una muy formal junta a mediodía para discutir el capítulo y le estaba diciendo que quise desarchivar todos mis dibujos de Instagram, hasta los más antiguos, porque obviamente había muchos que ya tenía archivados porque me daban cringe, pero después dije, no, o sea, quiero desarchivarlos porque
eh, como que queremos ver más Instagram como un portafolio que como un archivo justo de todo nuestro proceso artístico y yo creo que eso también es muy valioso pues, de esa red social que puedes mantener ahí el archivo de todo lo que has hecho a lo largo de los años y no solo para que tu feed se vea bonito, sino justo para ver tu propio avance y entonces se me hizo bonito, o sea, hasta yo soy de esas personas que archivan cosas y luego vuelven al archivo y dicen esto porque lo archivé, sí, sí está chido, y lo vuelvo a desarchivar y luego archivo otras cosas. Y le pregunté a Paula si ella era así y no, entonces díganme si alguna de ustedes es así. Pero bueno, yo soy de esas personas, pero ahorita que desarchivé prácticamente todo lo que he subido de dibujos desde el 2015 hasta ahora, en realidad me puso muy feliz ver todo mi progreso y ver pues justo toda esa línea del tiempo en dibujos y en creaciones mías, ahí todo condensado y no solo ver consistencia en el feed o colores o no sé, aesthetic, sino que realmente algo real, un proceso real que también está filtrado, ¿no? Porque pues sí, también lo que subes a Instagram ya lleva ahí un filtro, pero aún así. Y bueno, solo quería decirles eso, que vayan a ver nuestros Instagrams porque sí desarchivamos muchas cosas, entonces pueden ver un proceso bastante claro de lo que hemos hecho desde el 2015 hasta la fecha. Sí, es un buen. Y la verdad es que luego ver todo el trabajo y sí, la verdad es que sí, de pronto regresar a ver lo que habías hecho en años anteriores y recordarte a ti en esos años. Es muy bonito, así que sí, vayan a stalkearnos hasta el final de nuestros Instagram, porque yo también, de hecho en este momento todavía estoy desactivando algunos. Es que hay algunos que no me atrevo, pero es que hay algunos que sí digo, ay no, qué feo, pero digo, sí, vayan a ver nuestros Sí, dibujos viejos. Ah, que de hecho, bueno, ya anunciamos el live. Ok, el viernes 21 de octubre, vamos a hacer un live en mi Instagram, paola.driagan. No es 21, es 22 el viernes. Eh, Mostrando nuestros dibujos viejos, desde los que tengo ahí, que son desde la secundaria, yo creo. O un poquito más viejos tal vez, pero de la secundaria. Ajá, y algunos sketchbooks que tenemos por ahí. Se los vamos a mostrar el viernes. ¿A qué hora? A las 9. Ah, bueno, todavía no sabemos la hora, pero ahí vamos a anunciarlo en nuestros Instagram para que vayan a escuchar. Pero sí va a ser este viernes en la noche, para que estén atentas. Y ya, antes de despedirnos nomás, vamos a hablar de las mujeres que nos inspiraron esta semana. ¿Tienes tú? ¿Qué mujeres te inspiraron esta semana? a mí esta semana me inspiraron, bueno, en realidad voy a hacer trampa otra vez, porque si escucharon el capítulo pasado, yo hice trampa y recomendé un disco que me ha gustado todo el año y esta vez también quiero hacer trampa porque no sé por qué no dije esto justo la semana pasada que era relevante en cuanto al tema y es que es un capítulo de un podcast muy chido que se llama Las Desobedientes
Y el capítulo que les quiero recomendar se llama La envidia de los hombres. No sé exactamente qué capítulo es, déjenme ver, ahorita les digo. Bueno, ni dice el capítulo. Bueno, se llama La misoginia y la envidia de los hombres. El del podcast Las Desobedientes está en Spotify y pues es justo muy relevante y muy acorde al tema de la semana pasada que fue el síndrome de la impostora y otras inseguridades porque habla de un problema que se relaciona mucho con esto y es como nuestras relaciones con los hombres y más nuestras relaciones que se supone que tendrían que ser llenas de amor y de respeto como lo son, como lo deberían ser más bien, porque no lo son las relaciones sexoafectivas con los hombres o relaciones románticas, eh, pues nos llenan a las mujeres de inseguridades y de ideas sobre nuestro propio valor muy importantes. Entonces, sí, si quieren escucharlo, pues les digo, está en Spotify y Las Desobedientes. Esa es mi recomendación de la semana. ¿Tú qué? No, perdón. No es mi Mira, recomendación de la semana, son las morras que me inspiraron esta semana, porque ahora es así se llama la sección. Y a ti, Paola, ¿qué morras te inspiraron esta semana? pues mira, también voy a hacer trampa. Pues, es una morra que de hecho me acabo de acordar hace 5 minutos. Yo les voy a recomendar un curso de doméstica, que es el que les acabo de mencionar, que se llama Bordado sobre papel, que es de Jimena Romero. Es una artista visual que hace trabajo de bordado. Y ahí con ella bueno, no empecé a aprender a bordar con ella, pero es un curso que no necesitas saber bordar para tomarlo. Te enseña a bordar sobre el papel, pues, sí, diferentes tipos de puntos que te ayudan si quieres integrar, digamos, el bordado a una técnica. No es un curso para aprender a bordar, pero sí, se lo recomiendo, la verdad está muy bueno. Eh, ajá. Ella también me gusta mucho, me gusta mucho su trabajo de Jimena Romero. Es muy bueno. Muy bien, pues eso sería todo por el capítulo de hoy. Ya nos vamos a despedir, no sin antes decirles que nos pueden encontrar en nuestros Instagrams y en TikTok. A mí me encuentran como dianaura.a. Y a mí como Paola.driaga. Recuerden que pueden escucharnos todos los jueves en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast y en YouTube. Eh, Ahí vamos a estar y ojalá les haya gustado mucho el capítulo de hoy, que fue un poco más relajado y ya duró un chingo, entonces ojalá no las hayamos aburrido. Estuvo Y un poco improvisado, pero sí. sí, la verdad fue improvisado esta vez, pero bueno, creo que salió bien. Sí. Ok, Pero bueno, sí, gracias por escucharnos. Bye. bye.